Fin de espacio promocional y publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Ustedes escucharon, señoras y señores, primero quiero informarles que son las 8:26 de la mañana. Ustedes escucharon algo que a nosotros no nos sorprendía y creo que nos quedamos en una cifra mínima para lo que seguramente gente de bien, institucionalidades dedicadas a la lucha, verdadera lucha contra la corrupción en nuestro país, irán encontrando con el devenir de los días. Ayer decía Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Lucha Ciudadana contra la Corrupción, o Comisión Nacional Anticorrupción, como quiera. El señor economista Jorge Rodríguez ubicaba en 35.695, pongámosle un redondeo, 35.700 millones de dólares. Créanme que esto se queda corto para lo que seguirá descubriendo la sociedad ecuatoriana, los círculos de amigos íntimos del interés nacional, gente de bien, como mis distinguidos invitados, ¿no? Mis distinguidos invitados, muchas gracias. Está en línea telefónica, seguramente escuchándonos, el economista Jorge Rodríguez, presidente de esta comisión, pero también me he permitido convocar a Augusto Tandazo, al respetable doctor y excontralor general del Estado, los respetables doctores Alfredo Corral y Marcelo Merlo y Alfredo Corral, calidad de invitados para analizar precisamente esto que hacía noticia en las últimas horas, el costo de la corrupción en el país en estos últimos 10 años, para que recuerden, señoras y señores, para que encierren en su memoria, para que se compadezcan del país en algún momento electoral y voten por ciudadanos probos. Todos son lo mismo, así suele decir la gente, todos son lo mismo. No es así. Las personas, por ejemplo, que este momento honran mi sed informativo, son personas que podemos exhibirlas ante el mundo como ejemplos de valores éticos. Entonces, redondeando 35.700 millones de dólares en coimas, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria, por comisiones en exportación de petróleo y en importaciones de derivados. Todos estos ámbitos ha tomado en cuenta la comisión, pero también ha tomado en cuenta deuda pública. Ahí también se ha robado. ¿Cómo se ha robado en deuda pública? Ya van ustedes a conocer. Y en gasto corriente, pues. En gasto corriente. Y lo que más espanta este momento es la denuncia que se ha formulado de que se está lavando a través de la creación de empresas en nuestro propio país. Están creando empresas y lavando sumas de dinero muy significativas. Aquí tiene que emplearse a fondo el señor Contralor Pablo Celi y el señor Fiscal General de la República. Me faltan herramientas, dice el fiscal.
me han cambiado las leyes, me faltan herramientas, pero solamente hemos focalizado, señoras y señores, en muy pequeños ámbitos, digamos pequeños, por lo que puede significar el negocio de la intermediación petrolera, por ejemplo. Ahí yo quiero llevarles a esta nota que tuvo la bondad nuestro productor de grabarla. Mantuvimos nosotros una muy importante conversación con Luis Calero, Fernando Villavicencio y Fernando Santos. ¿Cuántos Santos me ha puesto aquí? Bueno. Fernando Villavicencio indicaba que pagar deuda con China con petróleo fue iniciativa de los intermediarios y que han afectado entre 3 y 4 dólares por barril al Ecuador. Solo oigamos esta partecita en el ámbito petrolero. Año 2024. Y lo que intenta hacer ahora el gobierno del presidente Moreno es impedir que los 500 millones de barriles de petróleo que aún le debemos a chinos y tailandeses vayan por el mismo curso delictivo, es decir, que le sigan perjudicando al Estado ecuatoriano entre 3 y 4 dólares por barril. Esta modalidad de endeudarse, ¿sí?, de pedir deuda china para pagar con petróleo, no fue iniciativa del gobierno, sino de los intermediarios mafiosos, porque ellos son los que viven de los 3 y 4 dólares. Ellos son los que cargan el petróleo embalado. Ellos son los que con sus empresas, ¿sí?, creadas y domiciliadas en paraísos fiscales como Gumbor, Taurus Petroleum, Core Petroleum, Castor Petroleum, cargan el crudo en los buques de Flopec, ¿sí?, en nuestros propios buques, y revenden nuestro petróleo. Ellos tienen hecho el negocio ya hasta el 2024. Y si alguien les quiere quitar, son capaces de hacer lo que sea. Es decir, aquí, si el gobierno del presidente Moreno no se faja, si el ministro Carlos Pérez no convoca a la sociedad, queremos esos 4 dólares que se han llevado los intermediarios y que se van a llevar, queremos aquí en el país para salud y para educación. ¿Por qué no hay en 7 meses un solo proceso penal? ¿Por qué no hay un solo proceso penal en contra de estos señores? Y lo que han hecho es permitir que se vayan por la puerta grande, como el gerente de comercio internacional se fue por el aeropuerto en VIP, en primera clase a Miami a encontrarse con su familia. Y el señor Poveda también viajó a Chile. Y están saliendo todititos y el principal responsable está en Bélgica, porque el señor Rafael Vicente Correa Delgado es quien inspiró y no le tembló el pulso para firmar el decreto 466, donde se establece un andamiaje jurídico más claro que permite contratar deuda y pagar con petróleo, lo cual es un delito. Vean ustedes, una partecita de un ámbito amplísimo, porque, y perdonen ustedes, lo que trato es de entusiasmar a la gente el seguimiento de lo que ustedes van a decir más adelante de otros ámbitos que aluden al gasto público, que aluden especialmente a la contratación pública. Y la contratación pública es un universo gigantesco. Pero solamente siguiendo en el tema petrolero, Luis Calero decía y apuntaba que los contratos que el gobierno anterior firmó, por ejemplo, con Petro Tailandia, fue absolutamente negativa para los intereses del país. El contrato con Petro Tailandia, por lo menos el original, creo que hay un modificatorio, pero el contrato original prevé 9 tramos de entrega de los 2.500 millones que se comprometieron. Es decir, ellos recién entregan a finales del 2019 el último desembolso. Nos dieron unos primeros 500 millones de dólares. Nosotros nos comprometimos a entregar X volumen de petróleo. Ellos solo con ese contrato ya pudieron haber vendido en el mercado de futuros
¿sí? Esas entregas obtuvieron el valor que nos dieron a nosotros con las ganancias correspondientes. Y así van haciendo, pueden hacer sucesivamente cada semestre, o hay en algunos tramos 4 meses de diferencia, pero no es que nos dieron 2.500 millones y nosotros vamos descontando con cada entrega, no, nosotros les entregamos petróleo y ellos luego hacen el desembolso de este anticipo. O sea, ¿qué anticipo? ¿De qué se está hablando? Entonces yo creo que la deuda pendiente con PetroTailandia no debe ser de tal magnitud, porque todavía faltan, yo creo que más de la mitad de los desembolsos por realizarse. Entonces, y por eso es que PetroTailandia obviamente ha dicho que está gustosa de sentarse a conversar, pero por supuesto, porque ese es un contrato realmente, es un adefesio y obviamente es leonino para los intereses nacionales. Entonces, miren ustedes, y de los 35.000 millones que estábamos aludiendo, 35.700, cuando se le pregunta al presidente de la Comisión Anticorrupción, ¿y a qué ámbito responde? Dice, lo que nosotros hemos indagado o hemos sustentado estas cifras son en los siguientes contratos. Esto nos decía Jorge Rodríguez, que ya mismo... ¿está este momento ahí? Ya, es la nota o la declaración de Jorge Rodríguez pertenece al esfuerzo investigativo de nuestros fraternos compañeros de Teleamazonas. Eso es lo que me quieren decir. Pero nosotros tenemos un compromiso con Jorge ya mismo. A ver, ¿qué le dijo a Teleamazonas? Señores invitados, distinguido público, radio oyente. Sí, Jorge Rodríguez dijo lo siguiente en Teleamazonas. Lo escuchó bien. Son más de 35.000 millones de dólares por coima, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria y demás, lo que nos habría costado a todos nosotros la corrupción de los últimos años. La cifra la dio a conocer Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Dijo que para llegar a la conclusión se tomaron datos del Central y del Ministerio de Finanzas. Hemos trabajado también en el tema de lo que es deuda pública, fundamentalmente con los chinos. Más de 40.000 millones de dólares en donde nos pusieron tasas que son 2 y 3 veces más que países vecinos. En el sector de la construcción el perjuicio llegaría a 7.000 millones de dólares. Según uno de sus representantes, los casos de obras estatales con sobreprecio sobran. ¿Cómo explicar que los hospitales del Seguro Social cuestan por encima de $1.600 el metro cuadrado? ¿Cómo entender que el edificio de las plataformas de servicios públicos que se construyó en Quito cuesta más allá de $2.100 el metro cuadrado? Y es que desde el inicio de la contratación es muy fácil empezar mal. Una de las deficiencias en la contratación de las obras en este país que ha permitido que esta situación de corrupción se presente más comúnmente son estudios deficientes. Rodríguez hace un pedido al presidente. El dinero de la corrupción no necesariamente está fuera del país, estaría aquí. Y está realizando en algunos proyectos. Escondieron a través de un montón de empresas que fueron constituyendo a nivel internacional, justamente para meter parte de la plata. De ahí que la Comisión Nacional Anticorrupción pedirá al presidente Moreno participar con una veeduría ciudadana a aquellos que tendrán a cargo la investigación de la ruta de la corrupción. Y que no son los mismos del gobierno anterior que están inmiscuidos en una búsqueda de esa naturaleza que le perjudique al país. Joana Ramos, 24 horas. ¿Qué le impactó más de esta denuncia a Marcelo Merlo? Estoy ya con Jorge en la línea telefónica. ¿Qué le impactó más a usted de los ámbitos en donde la Comisión Anticorrupción ha ubicado los perjuicios gigantescos al Estado? Y claro, pregúntele, ojalá usted mismo, ¿qué metodología han utilizado? Porque usted también es un gran investigador como ex Contralor General del Estado y seguramente tenga datos y cifras, análisis de tema por tema. En fin, es un poco largo el asunto, pero como está en la línea telefónica, Jorge, yo lo que quiero es que usted, como ex Contralor del Estado y como ciudadano confiable, digamos, le diga
a Jorge que esté escuchándole, no cómo hizo el trabajo, pues no, ellos son muy profesionales, un economista de carrera y con una notabilísima experiencia en estas materias, al igual que todos ustedes, señores invitados. Todos tienen un prestigio y una experiencia y un dominio, digamos, en estos temas. Pero, ¿qué le interesaría preguntarle al denunciante que ubica en 36 mil millones de dólares hasta este momento el monto del robo? Buenos días, Jorge, que nos escucha al teléfono en este momento, y qué gusto compartir esta mesa con el doctor Tandazo y el doctor Alfredo Corral. ¿Qué le preguntaríamos a Jorge? Bueno, como trabajamos en conjunto en la Comisión Nacional Anticorrupción, yo creo que la coordinación que él ha llevado permanentemente, ahora le ha transferido esa coordinación al doctor Julio César Trujillo. Pero yo creo que la cifra que Jorge nos acaba de dar es lo que realmente, a criterio de los parámetros que se utilizan en la Comisión Nacional Anticorrupción, permiten establecer ese tipo de valores. Por la serie de circunstancias que han ocurrido durante los 10 años del expresidente Correa, yo le preguntaría a Jorge si es que él, en su análisis ya más profundo y especializado sobre esa cifra, ¿qué recomendaría no solo a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, sino al presidente Moreno, para ver cómo se recupera por lo menos algo de aquello? Más allá, que me permito yo anticipar, los resultados de la consulta popular el día 4 o 5 de febrero, la respuesta a la pregunta 1, que se supone va a ser abrumadoramente positiva respecto a las reformas que se harían en materia de la propia Constitución con su respectivo anexo, nos permitirían establecer que a partir del 5 de febrero la nueva legislación penal determinaría que todos los responsables de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, lo que tiene que ver además con lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con la corrupción, todos los involucrados en estos delitos, además de ya no poder desempeñar ningún cargo público, no participar en elecciones de ninguna naturaleza en el futuro. Lo más importante, responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad. Esta es una reforma trascendental, Jorge, que yo quisiera que quizás, ahora que has mencionado una cifra, veamos cómo se podría aplicar esto hacia el futuro. Pero esta es la consecuencia. El inventario de lo ubicado por la Comisión Anticorrupción que usted se dignó poner en conocimiento público, economista, muy buenos días. Conozco que usted fue a dictar una conferencia en alguna universidad porteña. Tenga la gentileza, ojalá nos ubique el sitio desde donde usted está produciendo este mensaje de respuesta a la cadena Democracia. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a esos distinguidos caballeros que todos los días están haciendo lo que debemos hacer la gente honesta de este país, abrir la boca. Y eso es fundamental. Así es que el tema es, Gonzalo, amigos del panel y quienes nos escuchan en la ciudad de Quito, yo estoy este rato en la ciudad de Salinas. Ayer fui invitado por la Universidad de Santa Elena justamente a hablar sobre temas de qué hacer con la parte de la juventud, porque la juventud no está participando definitivamente en temas de lo que significa la ética pública. Más, les decía yo, se preocupan del WhatsApp, pegados todo el día al teléfono celular, con temas que, lógicamente, por su juventud,
les hace desviar la atención de lo que le pasa al país. Bueno. Es también la decepción que tienen los jóvenes, ¿no? ¿Perdón? La decepción que tienen los jóvenes les ha hecho perder entusiasmo. Hoy el descuido incluso de las propias familias, de los maestros, de los establecimientos educativos, de la sociedad en general en interesarles en estos temas, porque ellos van a administrar, ojalá con valores, pues, nuestro país, ya que lo que nosotros hemos hecho y hemos permitido de alguna manera es que los antivalores pasen a comandar los destinos de las instituciones. Y el pueblo, ignorantón de estas circunstancias, ha permitido con un voto errado que estos que adjetivicen ustedes, que estos pícaros sean igualmente los conductores políticos de la nación. Adelante, perdón, economista. Ya, claro, y fundamentalmente para evitar que los delincuentes sigan haciendo las suyas a través de los partidos políticos y de las elecciones, lo que pretendemos es crear en cada universidad unos comités anticorrupción. Y hemos hecho ya algunos esfuerzos con la Universidad Central en la ciudad de Quito. Hoy estamos también trabajando con la Universidad de Santa Elena y también se está trabajando con la Universidad Estatal de la ciudad de Guayaquil. A la larga, un poco es cómo trasladamos este deseo de los viejos, de nosotros, hacia los jóvenes. En definitiva, cómo les despertamos en que el país de los siguientes días, de los siguientes meses, pues será de ellos. Y si es que ellos hoy día no se preparan de manera adecuada y no entienden el problema ético que debe tener el país en sí mismo, pues lastimosamente será bastante complicado. El inventario, economista, ¿cómo usted y la comisión detectó semejante cantidad de dinero que aparentemente no es la cifra definitiva, sino la que ustedes han logrado reclutar por cifras y por ámbitos de gasto y de robo en los últimos días, en los últimos meses? Gran trabajo, economista. Yo diría humildemente que Dios les pague, porque tenemos ya una primera pista de cómo se robaron la plata y en qué sectores. ¿Cómo nos podría explicar esto? Ya, y Gonzalo, para evitar justamente datos superfluos o apreciaciones que muchas veces únicamente tienen tintes políticos o a veces hasta de hacer un poco de bulla a nivel de lo que es redes fundamentalmente. La comisión tomó datos específicos de lo que es el Ministerio de Finanzas, Banco Central, de la CEJOP, para efectos de determinar, primero, cuál fue el presupuesto que manejó el señor Correa durante los 10 años. Utilizando las cifras finales al momento de que se consolidan los presupuestos. Porque una cosa es lo que se aprueba en la Asamblea y otra cosa es lo que efectivamente se gasta. Utilizando eso establecimos de que el gasto público en ese entonces a través del gobierno central era de 327 mil millones de dólares. En base de eso teníamos que hacer la división correspondiente por seriedad y responsabilidad. ¿Cuánto significaba el gasto corriente y cuánto significaba la inversión pública? De la inversión pública, ¿cuánto fue de contratos a dedo, fundamentalmente en poder del tesorero de la mafia, que hoy permanece a lo mejor por un año adicional sin la sentencia definitiva? Porque lo que pasó anteayer, a la larga es una primera instancia, tienen todavía una segunda y la casación, pues básicamente nos llevará posiblemente un año adicional. Imagínese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a nuestra vista? Es la documentación correspondiente para demostrar que estamos poniendo un piso, no es del techo. El valor que hemos dado, en definitiva, es lo que puede ser mínimo, porque tenemos evidencias, constancia y documentación de que la gran parte de contratos que hizo Glass sobrepasan no el 25% como ponemos en nuestro estudio, sino en algunos casos hasta el 800%, hasta el 800%, lo cual realmente ejemplifica la monstruosidad, la grosería con que se hizo la forma de hacerse plata y hacerla desaparecer. Ahora, lo importante para la Comisión Anticorrupción
en los siguientes meses será la ruta del dinero. Y para eso hemos tenido una planificación el día martes de esta semana con todos los miembros de la comisión para establecer las estrategias que nos permitan inmiscuirnos en aquellas funciones que el Estado debe tener y que no lo ha hecho hasta esta fecha. ¿Por qué? Mientras Carno, la compañía australiana, contrató 3 auditoras para recuperar 17 millones de dólares de Caminosca, el Ecuador no ha hecho ese esfuerzo. Posiblemente tengamos una empresa norteamericana, ¿sí? Pero no hay auditorías contratadas. Si bien se ha contratado a Naciones Unidas para el tema de la refinería de Esmeraldas, en donde la comisión va a pedir la veeduría correspondiente para efectos de verificar que las cosas se hagan bien hechas y que no estén metiendo la mano los funcionarios correístas que están acostumbrados a seguir manipulando incluso en este gobierno las acciones del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, la Comisión de Anticorrupción tiene que hacer cosas diferentes. ¿Dónde encontraron más robo? ¿En qué partes o estamentos administrativos o de contratación pública o de intermediación, de propinas, qué sé yo? Tenga la gentileza no las cantidades, pero sí donde ustedes fueron sorprendidos con robos que no imaginaban. ¿Aquello podría confesarnos este momento la comisión? Sí, voy a comenzar diciendo lo que no hemos revisado es lo que pasa en los gobiernos regionales. También hay una corrupción campante, hay una impunidad inmensamente grande y que lógicamente hay que sumarle posteriormente qué es lo que han hecho los municipios. Realmente hay alcaldes que realmente también significan una vergüenza, pero que están calladitos porque lógicamente aparece este individuo ahora, Glass, con una pena miserable de 6 años, que tiene que ser acumulativa posteriormente de acuerdo a lo que establece la sentencia de los 3 jueces en esta semana. Le están obligando al fiscal a que no se guarden los documentos y siga procesos que vayan hasta el peculado y que establezcan responsabilidades incluso superiores a las que le pusieron a esa secretaria del Copaco, de este señor Charlie Pareja Cordero. 17 años, mientras que a este sinvergüenza, torcido de mente, porque no solamente es la boca, es torcido de mente. Este torcido de mente, pues se ha llevado cantidades, pero que realmente deben asombrarle al país. El país tiene que entender que se llevaron por lo menos 10 millones de dólares diarios en coimas. Y queremos saber dónde está la plata, señor Correa. Usted está viajando en aviones particulares. ¿Quién le paga? ¿Por qué tiene esa guardia del propio gobierno actual? ¿Por qué tiene secretarias en la embajada de Bélgica? Vamos a pedir glosa a quienes ordenaron esas barbaridades que nos están viendo la cara de pendejos a los ecuatorianos. ¿Ustedes indagaron en alguna ocasión como comisión los vuelos con dinero de por medio y un piloto en aviones misteriosos que eran detectados en su paso por la Florida y que iban con destino a países árabes especialmente? Han habido alusiones a que eran amigos íntimos de el expresidente de la República, unos 2 amigos de infancia que conducían estas aeronaves en donde llevaban seguramente billetes u otros activos que podrían ser, doctor Tandazo, ¿de qué orden, si es que hubiera habido, y si usted cree que este desplazamiento del dinero es decir, que el depósito del dinero se operaba en estos vuelos internacionales contratados exclusivamente por los dueños de la plata, los dueños entre comillas? Gracias, Gonzalo, por la entrevista. Un saludo a los contertulios y a Jorge Rodríguez en Guayaquil. Yo no puedo opinar sobre subjetividades. Esas son suposiciones, no son cosas concretas. Puede ser que eso se haya utilizado en el tema de trasladar dinero en efectivo posiblemente, pero yo pienso que este y otros temas hay que manejarlos con objetividad. Con suposiciones no. Se llevarían de esa manera, no se llevarían.
Si alguien tiene en el Ecuador evidencias... No hay evidencias. O indicios de que esto suceda, pues ahí está la Fiscalía para que lo investigue. ¿Cuál fiscalía? ¿La de Chiriboga o la actual? La actual sigue sufriendo de enormes falencias. Me refiero, por ejemplo, al Universo del día de hoy. Diario El Universo, 15 de diciembre del 2017. Dice, el fiscal general Carlos Vaca lamentó no poder cumplir parte de la sentencia del Tribunal Penal. Dice que condenó al vicepresidente Jorge Glass. Esto porque la actual legislación se indica que para investigar el peculado y el enriquecimiento ilícito fue modificado. Se requiere informes de la Contraloría General del Estado. No es cierto. No es cierto. No es cierto. El artículo 424 y 425 de la Constitución establece de manera clara la jerarquía de las normas. La Constitución prevalece sobre las demás normas y en el 425 señala que la Constitución está sobre cualquier tipo de resoluciones de esta naturaleza o de leyes. Y el fiscal general, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República, dice, la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte. A petición de parte, perfecto, pero de oficio también lo puede hacer. Entonces, ¿qué es esto de que no puedo investigar estos delitos porque la norma no me lo permite? O sea, ¿qué pasó? La norma fue modificada. Creo que es el artículo norma que yo mencionaba hace un momento, el 272 me parece. Entonces... El que habla del peculado. No, se dice en el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal que se requerirá de informe previo de la Contraloría. Pero es el 278. Pero del Código Orgánico Integral Penal. Sí. Ya, pero la Constitución está sobre el Código Orgánico Integral Penal. Y la Constitución dice que el fiscal dirigirá de oficio la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, él no necesita de nadie para iniciar cualquier tipo de investigación. Pero pensemos en lo que usted adjetivizó, y con toda razón, que las investigaciones tienen que ser muy objetivas, llenas de pruebas. ¿Usted no cree en mi alusión de los vuelos de dinero hacia países del Asia? Pero ¿tampoco cree usted en la cifra que ha emitido producto de una investigación el presidente de la Comisión, Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción? ¿Él cree que está también pecando de subjetividad? Yo no digo que está pecando él, en el caso de Jorge Rodríguez, de subjetividad, pero le acabo de escuchar y se habla de 10 millones de dólares diarios de comisión, se habla de un manejo de 327 mil millones de dólares en todo el periodo de Correa, pero no se dice a ver cómo se desglosan los 35 mil millones de dólares. ¿Usted tendría una respuesta, Jorge? Tenga la bondad de enterarle lo que acaba de preguntarle él. Sigamos adelante entonces. Doctor Alfredo Corral, ¿qué opinión tiene usted de estos esfuerzos que merecerían tener, si se quiere, un ordenamiento, porque son esfuerzos individualizados, como los de ex gerentes o ex ejecutivos del área petrolera, ex contralores del Estado? Usted, por ejemplo, lo que ha hecho es un análisis de las faltas a las normas que se debían haber respetado para evitar el robo de dinero en la contratación pública, por ejemplo. ¿Cuáles los elementos donde usted ha puesto sus ojos, doctor Corral, para más o menos, no poner cifras, pero sí hacernos conocer cómo procedían, cómo metodológicamente o programadamente ellos perjudicaron al Estado y a los recursos del pueblo ecuatoriano, doctor? Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo especial a los contertulios, doctores Merlo y Tandazo, y a la distinguida audiencia de Radio Democracia.
Antes que nada, una precisión sobre lo que hace un momentito hablábamos. Es el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal el que establece como requisito de prejudicialidad que haya informe de la Contraloría con indicio de peculado y de enriquecimiento ilícito para que el fiscal pueda iniciar su investigación sobre estos dos delitos. Esta reforma la introdujo la Asamblea Nacional, aborregada a pedido del expresidente de la República. Y es una reforma absurda, porque si bien la Contraloría... Pero estorbaba el 272 para el robo que han operado. Se refiere al peculado y al enriquecimiento ilícito, que están tipificados en otros artículos como es el 272. Pero esta reforma en el Código Integral Penal decía que es absurda porque si bien la Contraloría tiene facultad para investigar y, por supuesto, determinar indicios de responsabilidad penal, no solo por peculado y enriquecimiento ilícito, sino por cualquier otro delito, eso no le impide al fiscal investigar por su propia cuenta cuando él tenga conocimiento de que en alguna institución pública se está mal utilizando los recursos públicos. Porque, como muy bien ha dicho el doctor Tandazo, la Fiscalía puede obrar de oficio, o sea, por sí misma, por sí sola, no solamente a petición de parte. Pero obviamente estaría bien que esta reforma desaparezca de la legislación ecuatoriana. Es lo que pide, a mi entender, el fiscal actual. Es lo que ha dicho, y yo creería que si el presidente de la República dijo desde el primer momento que va a aplicar una cirugía mayor a la corrupción y que en donde se pone el dedo salta pus, debió ser iniciativa del Ejecutivo plantear esta reforma a la Asamblea, o debió ser iniciativa de la propia Asamblea, pero ya sabemos que de ahí no sale nada bueno. Eliminar este requisito de prejudicialidad porque es una forma de mantener la impunidad al cruzarle de manos al fiscal en estos dos delitos gravísimos. Yo celebro que la Comisión Anticorrupción haya dado una cifra. Obviamente la Comisión tiene que sustentar la cifra que ha dado sobre el monto espeluznante de corrupción que ha ocurrido en la década pasada. Economista Rodríguez, sobre esto, hace un momento Augusto Tandazo, el respetable jurista que nos acompaña, nos decía que tenemos que ser objetivos. ¿Cómo la cifra resulta objetiva, la que ha emitido usted a nombre de la comisión? Tenga la bondad. ¿Cómo se desglosa? Muchas gracias. Y nuevamente repito, buenos días, Augusto, Alfredo, Marcelo. Creo que quiere el mismo recomendarle. ¿Cómo se desglosa? Nada más. ¿Cómo se desglosa? Dice el doctor Tandazo, Jorge. Ok, partimos de lo que es el presupuesto general del Estado, para no inventarnos cifras que no son las reales. Y decía yo, el presupuesto ejecutado durante los 10 años, la primera cosa, 9 años y medio, ¿no? Segundo, establecimos que hay un gasto corriente y hay un gasto de inversión. El gasto de inversión establecimos cuáles son los contratos a dedo, salen cerca de 49 o 50 mil millones de dólares más o menos. La suma global de todos los contratos. Para efectos, primero, es la primera cifra que nos permite establecer realmente qué es lo que pasó alrededor de la coima y de los sobreprecios. Esto es importante. Hay dos componentes en esa determinación de la suma. Luego de ello establecimos que el país exporta 360 mil barriles diarios de petróleo, de los cuales se había hablado de que habían comisiones o transferencias de aproximadamente $2-4. Fernando Villavicencio hablaba de 4, pero siendo un poco menos optimistas en cuanto al dinero que se estaban llevando, o más bien dicho pesimistas, establecimos $2. Entonces, multiplicando 360 mil barriles diarios por $2, que es lo mínimo, ¿no? $2 durante 365 días al año y durante los 10 años. ¿Cuánto es la cantidad? Igual para las importaciones de productos limpios.
el país está importando promedio, no hablo de una cantidad exacta, 120,000 barriles de productos limpios. Calculamos la cantidad de que se habla también de sobreprecio para esas importaciones. Hablamos también de $2. Hacemos la misma operación. Con respecto al crédito, a los créditos chinos, si es que el país está haciendo un crédito, tiene un crédito de aproximadamente 41,000 millones de dólares, establecimos que la tasa promedio está en alrededor de los 7 y pico %. Pero en países vecinos, la tasa que estaban cobrando era entre el 2 y el 3%. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay intermediarios financieros ya determinados con anticipación que lógicamente encarecen los créditos que llegan al Ecuador. Si es que de China salen al 1,50 o al 2%, acá no están llegando al 7%. Entonces, no cargamos la totalidad de diferencia, porque también sabemos que hay comisiones de intermediación, hay asuntos de garantías, hay una serie de papeleos que cuestan para la transferencia de dinero, y establecimos también un porcentaje y vamos sumando. Así hemos ido básicamente estableciendo incluso sin hacer exageraciones. Con el caso de sobrepeso pusimos 25%, 35%, no me acuerdo. Pero sabemos que realmente los contratos complementarios en muchos casos superan el 70 y el 80%, y en algunos casos hay compras directas en donde el sobreprecio va al 800%. Entonces, hemos ido haciendo, digamos, cálculos que nos permiten acercarnos con márgenes de error evidente hacia arriba, no hacia abajo, porque lo que estamos poniendo es como una base para determinar la suma de todos estos elementos. También hemos calculado también lo que dice Naciones Unidas alrededor de lo que es la evasión y la ilusión tributarias de cada uno de los países, y hemos establecido la mitad de lo que dice Naciones Unidas. Fundamentalmente en lo que es el delito aduanero, fundamentalmente, establecimos también una cantidad que se va sumando. En resumen, tiene todos los componentes que hablan los organismos internacionales, sin poner las cantidades o porcentajes que establecen a nivel internacional, poniendo más bajo, y calculamos entonces que realmente el robo que se hace a los más pobres del país de forma diaria son 9.900.000 dólares aproximados al día. Eso multiplicado por los meses de cada uno de los gobiernos o por los años, vamos a tener una cantidad que es la que aparece en el diario El Universo. Perdone, economista, ¿y consta allí la República de China a través de sus diferentes empresas públicas y semipúblicas? Allá no hay empresas privadas, pero en el tema de los intermediarios entre Ecuador con China o Ecuador con otros países, y los que llevaban desde Lima petróleo ecuatoriano que retornaba por el Pacífico hacia frentes a México y a la Unión Americana, eso también fue tomado en cuenta, porque el doctor Fernando Santos decía que con la República de China no habían contrataciones comprobadas y creíbles. Que haga una auditoría de la negociación con la China. Se está haciendo una auditoría internacional con ayuda de las Naciones Unidas para ver el sobreprecio de la refinería de Esmeraldas, de la repotenciación, de la refinería del Pacífico, del poliducto a Cuenca, del Monteverde Pascuales. ¿Por qué no se hace una auditoría a la contratación con la China del crudo? Imparcial. Señores de Naciones Unidas, de la OEA, de la CELAC, de donde sea, aquí se necesita alguien que mire de los dos océanos, de las dos puntas del vendedor y el comprador, qué pasó. Recordemos que aquel que estaba encargado en la China de los negocios con el Ecuador ha sido condenado a muerte por corrupto. Pero aquí como que no pasa nada, parece que hay un boicot, que aquí hay gente que no quiere que se entere el país de lo que sucedió. La Procuraduría debería estar al frente de esto. Mire, la Procuraduría ha votado
cientos de millones de dólares lo ha gastado en abogados, pero ahí vamos a encontrar... Abogados petroleros. Petroleros, pero extranjeros, claro. No que sean locales, para que no se diga que el país les convenció o les dio haciendo el trabajo y ellos firman. No, que sea un equipo imparcial de investigadores y forenses jurídicos y que diga, aquí está mal. Con estos insumos de inquietud, hemos de llegar a la conclusión de que resultaría incompleta la indagación que han realizado instituciones y personas. Y obviamente cuando es incompleta no es de una objetividad extrema, porque si esto le encargamos al mismísimo Contralor Pablo Celi, él hasta renunciaría, porque este es un bosque de complicaciones y ausencia de cifras y esclarecimiento de ámbitos donde se ha operado la corrupción, solamente tomando en cuenta la corrupción en términos generales. Entonces vamos preguntándole al autor de esta primera cifra lo que ustedes quieran conocer. Doctor Tandazo, después usted, doctor, que le interrumpí, y luego Marcelo. Vamos a ver, ya no intervenimos nosotros. Tenga la bondad, doctor Tandazo. El presidente de la Comisión Anticorrupción tiene la bondad de estar atento a las interrogantes o puntos de vista de ustedes. A ver, doctor. Gracias. Escucho atentamente lo que dice Jorge y obviamente cada caso particular tiene que ser analizado y sustentado para poder llegar a una cifra que pueda sostenerse. Yo hacía a ojo de buen cubero, si se han vendido entre China y Tailandia 140 millones de barriles anuales, lo cual nos da más o menos 1,000 y piquillo de millones de barriles. Y si le ponemos, él decía, entre 4 y 2 dólares de sobreprecio en el petróleo, le ponemos la mitad, 3, estaríamos hablando de 3,000 millones. Si estamos viendo las tasas de interés caras que han habido, en un monto desembolsado de créditos de más o menos 8,000 millones, hablaríamos de 1,200 millones. Entonces, ya podemos ver 4,200 millones, pero de ahí a 35,000 millones hay un trecho que habría que irlo construyendo. Pero yo quisiera hablar de temas ya muy personales, de análisis muy personales, porque no nos podemos estar refiriendo solamente a lo que dicen otras personas, que es desde luego muy respetable y muy loable. Lo que ellos hacen en bien del país es digno de destacarse. Pero quisiera controvertir en algunas cosas y aclarar otras. Por ejemplo, ¿cómo nacen estas negociaciones con PetroChina y PetroTailandia? Decía Fernando Villavicencio, desde su óptica, yo la respeto, es una iniciativa de los intermediarios, yo disiento totalmente. El tema es que el Ecuador se quedó chiro, no tenía dinero, y obviamente estiró los pies más allá de las sábanas y comenzó a inflarse el presupuesto, especialmente de gastos del país, donde se necesitaba plata, y ya no podían recurrir a la banca tradicional internacional, y ahí había un país, en especial China, un chulquero internacional de primer nivel, que le decía, yo tengo dinero, te puedo prestar. Pero como no son tontos, dicen, a ver, este país va a tener problemas económicos y va a ser un problema en algún momento cobrarle los dineros. Me pagas con petróleo, porque es una forma mucho más expedita y más segura de cobrar los préstamos. Entonces, ¿quiénes son los que imponen primero el pago con petróleo? Y luego que la empresa que retire el petróleo, sea PetroChina en su momento, actualmente se sumó Unipec, y en el caso de Tailandia, PetroTailandia, son los prestamistas. Entonces, esto no es un tema de intermediación. Pero aquí viene un tema. Las garantías dadas con petróleo, porque no es lo mismo garantizar con que yo veré cómo te pago el crédito a la mutualista tal o al banco tal. Si yo estoy dando garantías soberanas con petróleo y con arbitraje internacional, eso debió haber abaratado las tasas de interés de los préstamos, porque estoy dando una garantía real y estoy pagando con petróleo. Entonces, ahí viene el tema, ¿cómo haber soportado tasas de interés de los créditos? Y aquí es otro tema de puntualización, porque yo no entiendo por qué la gente se olvida. Estos son créditos pagados con petróleo, créditos aprobados por el Comité de Crédito y Financiamiento del país, que lo maneja Finanzas,
con el delegado del presidente de la República, con el secretario de Semplades. Y estos son los que aprobaron, estos son los que están calladitos y nadie los toma en cuenta. Entonces, tasas de interés del 7% en promedio. Pero cuando se dice eso, y obviamente nos asustamos y debemos asustarnos, entonces decimos, pero a ver, veamos la deuda actual. La deuda que se contrae desde el 30 de mayo de este año. 30 de mayo. Ahí se contratan dos créditos. El uno con 8.65 de tasa de interés y el segundo con 9.62% de tasa de interés. Y luego se contrata el último crédito con una tasa de interés del 8.375%. Cuando el presidente Moreno en campaña dijo que contratará deuda barata, que no sé dónde la va a encontrar, deuda barata para sustituir deuda cara, no para sumar deuda. Esto es nueva deuda. Con y organismos de desarrollo va a encontrarlos. Los organismos de desarrollo van a ver la economía del país, van a ver la capacidad de pago del país. No es tan fácil. Es como que cualquiera de los que estamos aquí y de los que nos están oyendo. El enviado ¿acaso de que Ecuador al Fondo Monetario dice que estamos de... ¿Cuál? El mismo que fue Rivadeneira. El mismo que fue ministro Sí. de Correa y que dijo algo que tampoco dice nadie, que dijo Veamos que cómo le va al la presidente economía, Moreno. que dijo, y esto está en los medios, que en los últimos 2 años la economía está muy bien. Y nadie le dice, oye, pero entonces es contradictorio de lo que está diciendo el presidente. Su enviado ante el Fondo Monetario dice lo contrario de lo que sostiene el presidente. Yo le dije al enviado a través de esta emisora, le dije, está usted equivocado. Y él me dijo que no, que han venido los gringos que vinieron en misión, han ido con parámetros que les ha puesto muy felices. Pero ese es para otro tema. Voy a concluir con unos 2 temitas más. Un hito nomás. A ver, Gonzalo, hemos estado casi más de 1 hora esperando hablar. Y ayúdeme, porque yo necesito decir cosas. Por ejemplo, Fernando Villavicencio decía, tenemos que convocar a la sociedad. Sí, convoquemos a la sociedad, pero da la casualidad que los contratos de compra-venta de crudo están sujetos a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Cortes de arbitraje que son indolentes y que no le van a perdonar al Ecuador y que van a terminar, como lo hizo Correa y lo va a hacer Moreno, pagando por todo esto. Entonces, todo esto hay que investigar. ¿Cómo así se sometieron a esta Corte de Arbitraje? ¿Qué dijo la Procuraduría General del Estado de esto? Y otro tema, se dice, preguntaba Marcelo, decía, ¿y ahora cómo recuperamos esto? Ya tenemos como en el fútbol, cuando ya le meten un gol en contra, ya estamos 0-1. Ya ahora hay que empatar recién y después ver si ganamos. ¿Qué pasó con el caso de Brecht? Con el famoso cuento del non bis in idem, que ya se juzgó en Brasil, cuando no fue el mismo juzgamiento, porque el mismo juzgamiento para que sea gemelo tenía que haber sido cuando se aplicó la misma ley la misma ley ecuatoriana. En el Brasil no se aplicó la ley ecuatoriana y ahora estamos pensando, por ejemplo, cómo devuelven estos ciudadanos los 30 y pico millones de dólares, cuando la que tiene que devolver, porque la causante de este desmadre de corrupción es Odebrecht. Y le hicimos una ancha avenida para que no se le tome en cuenta. Entonces, ya tenemos. No le ha pasado nada. No le ha pasado nada, porque lo manejaron con el non bis in idem de manera rebuscada. Non bis in idem, por ejemplo, podría ser, si una persona le juzgaron son los mismos, es lo que se llama, los mismos sujetos del delito y la misma norma que se le aplique. Identidad en derecho, frases ampulosas, identidad subjetiva y objetiva de la acción. Eso no hubo. Y entonces Odebrecht ya prácticamente le dieron un diploma. Pero aquí voy a decir lo final, esto es lo final, Gonzalo, porque veo que usted ya va a terminar esto. Artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que es lo mismo que coincidencialmente es el mismo número de delito en el Código Penal anterior. Cuando 2 o más personas se asocien a fin de cometer delitos, se asocien para cometer un delito. Vamos a poner un ejemplo. Un grupo de personas del Estado, de fuera, de la sociedad civil, dicen, pasemos contrabando de Colombia y vamos a hacer de esto una actividad nuestra. ¿Cuál va a ser el delito? Contrabando. Cuando 2 o más personas se asocian para cometer el delito de contrabando, sería, por el solo hecho de la asociación de actuar en grupo, tendrán una pena privativa de 3 a 5 años. Entonces uno dice, ¿cuál es el delito que lo sancionaron a Grasp? ¿Cuál es? ¿Asociación ilícita? No, señor. Asociación ilícita es la pena adicional a la del delito. Claro. Entonces ahora, ¿cómo se la están sacando al problemón en el que se metieron? Estamos tratando la Corte dice que se indaguen, ya fueron juzgados.
Esto, ya, todo esto, Pascuales, San Francisco, Manduriaco, Y ya no fueron se juzgados. puede, y entonces, no se puede enjuiciar y juzgar dos veces. Dos veces. Entonces, ¿qué flaco favor le hicieron a la investigación la actual fiscalía? Ningún favor. ¿Usted cree que ha habido algún tipo de picardía, doctor Ramiro Román, de argucia, digamos, no picardía? Una macro argucia para no toparle a la empresa causante de todos estos raterismos en América Latina y en todo el mundo, y evitar que las cosas se profundicen de mejor manera y ubiquemos a los verdaderos responsables de negocios no convenientes para el interés nacional, especialmente en adquisiciones y contratación pública? ¿Cómo ve el ex Contralor del Estado, señor doctor Alfredo Corral? Lo cierto es que nunca en la historia del Ecuador ha habido un sistema en la organización del Estado que ha permitido que los fondos públicos vayan a manos privadas en forma absolutamente ilegítima. Podemos discutir los montos. Ya la Comisión Nacional Anticorrupción nos ha dado un monto de 37 mil millones. Más o menos. Aproximadamente una suma terriblemente espeluznante, como dije hace un momento. Y como acaba de decir el presidente Moreno. Pero el doctor Tandazo se ha referido con mucho acierto al endeudamiento público que contrajo el gobierno que presidió el economista Correa y que lamentablemente en este gobierno se vuelve a repetir en el gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés. ¿Cómo se vuelve a repetir? El sistema de endeudamiento público, como ha explicado el doctor Calero. Son los mismos con que los se intereses con el otro con los intereses altísimos del 8 y del 9% anual. Pero son los mismos. Cuando los organismos internacionales otorgan créditos con el 2 o con el 3% anual. Entonces, ¿qué ha pasado con los más de 300.000 millones de dólares que tuvo de ingresos el gobierno del presidente Correa? De esos 300.000 millones de dólares que tuvo de ingresos, esa cantidad tan inmensa, nunca habida en la historia del país, no fue suficiente para realizar la obra pública y para gastar y gastar en forma demencial. Y se endeuda al país en aproximadamente 60.000 millones de dólares. El Contralor actual, doctor Pablo Celi, anunció al país que iba a hacer una auditoría, y si se quiere, le añadiré la palabra exhaustiva, de la deuda pública que tiene nuestro país con los acreedores, tanto extranjeros como nacionales. Pero fue llamado al Congreso Nacional y fue reconvenido por esa decisión de realizar una auditoría, y por poco le destituyen del cargo a través de un juicio político porque intentó hacer una auditoría de la deuda pública. Es indispensable saber exactamente cuánto debe el Ecuador, a quién debe, en qué condiciones se contrajo la deuda, bajo qué sistemas de contratación, etcétera, etcétera. Pero el gobierno actual, lamentablemente, por seguir esa misma política de gastar y gastar y gastar el dinero en lugar de ahorrar, está cayendo en el mismo sistema de endeudamiento que tenía el gobierno del presidente Correa. Doctor Merlo, usted termina el programa. ¿Cómo podríamos nosotros auditar la deuda? La Contraloría General del Estado, de acuerdo con la Constitución, es el organismo convocado por ley. Obligado. Eso. Obligado. Hay un capítulo de la Constitución que tiene que ver con el endeudamiento público. Capítulo desarrollado en Montecristi, pensando que a partir del año 2008 se iba a realizar un sistema de endeudamiento mucho más organizado, pero mal paga el diablo sus devotos. Pusieron allí normas expresas y concretas por las cuales la deuda pública
tiene que ser auditada por el organismo competente, que es la Contraloría, respecto a su legitimidad y legalidad. Y cuando hablamos de la legitimidad, hay que recordar qué es lo que ocurrió en el año 2008 cuando el expresidente Correa formó una comisión para analizar la legalidad de la deuda, la legitimidad, e inclusive pues se propuso un default que encareció más tarde los intereses del nuevo endeudamiento que Ecuador ha contraído. De tal manera que esperemos nosotros que la Contraloría, al hacer esta auditoría, determine no solo la legitimidad, la legalidad, que es seguir los reglamentos, las disposiciones pertinentes, sino la legitimidad. Y los responsables de haber contratado una deuda ilegítima. Yo sostengo la tesis, y hemos compartido aquí en varias oportunidades, ¿qué más ilegítima puede ser una deuda? En respecto de la cual, vía sobreprecios, coimas, peculado, etcétera, se llega a la cifra determinada provisionalmente por Jorge Rodríguez. No puede ser más ilegítimo una deuda que ha servido para que se roben la plata. Yo quiero terminar con una reflexión que es importante. Yo no sé, yo no soy penalista, pero ¿por qué los jueces, el fiscal, etcétera, no aplican el artículo del Código Integral Penal relacionado en que hay un comiso penal, artículo 69, en todos los casos de delitos dolosos, no en los culposos, para comisar los bienes que sean instrumentos, productos o réditos de la comisión de tales delitos. De tal manera que si a lo largo de los procesos se ha advertido que con los recursos con los que se ha robado al pueblo ecuatoriano, se han abierto cuentas en el exterior, se han comprado acciones. Jorge Rodríguez sostiene que muchos de estos recursos están aquí. Debió de alguna manera aplicarse este artículo. Pero hay otro artículo que es importante, señalaba el doctor Tandazo. Hay un deber de denunciar, el artículo 422 del Código Integral Penal. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan la comisión de delitos de un presunto delito, una presunción, dentro de la obligación de denunciar. Dentro de la eficiencia de administración pública están obligados a denunciar, so pena de ser sancionados. La persona o servidor público que en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada también con penas de... ¿no? Solamente una cosa chiquita, Gonzalo. No hubo tiempo. Había que analizar el tema. No, pero vamos a continuar el día lunes. Solamente dejo el tema. O sea, ya hemos visto qué pasó para atrás. ¿Cuál es nuestro tema actual de los contratos con Petrochina, Petrotailandia y UNOPEC? Que se inició un proceso de renegociación que de alguna manera se trabó con la salida de Byron Ojeda el 6 de noviembre y que no sabemos ¿Y desde dónde le cancelaron a Byron Ojeda? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde le cancelaron? Entonces, necesitamos saber si la renegociación va a ser larga, tediosa, ¿sí? O va a ser una renegociación inmediata y defendiendo totalmente los intereses del país. Porque eso necesitamos respuestas ya. Porque aquí buscamos la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Las nuevas camionetas Mazda